Nos encontramos en un momento de cambios a nivel profesional y laboral, y por lo tanto también en el ámbito de la formación. El aprendizaje a lo largo de la vida es ya una realidad y una necesidad. Por eso, desde el Foro de Divulgación del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, CIFPA, y Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte, os vamos a mostrar la actividad que desarrollamos. Os presentaremos a personas que tienen muchas cosas interesantes que contaros. Porque juntos diseñamos y desarrollamos propuestas que contribuyen a crear la formación profesional del futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este foro de divulgación. Hoy nos acompaña Ramón Ade. Es director gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza y, entre otras titulaciones, es técnico de Comercio Internacional y Logística, muy relacionado con este centro, con el Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer. Bueno, lo primero es entender por qué una entidad como es la Terminal Marítima de Zaragoza está ubicada en una ciudad de interior y encima de seca, ¿no? Como es Zaragoza. Sí, parece paradójico el hecho del término marítimo aquí en Zaragoza, pero bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque bueno, pues Zaragoza sabemos todos el potencial que tiene a nivel logístico por su situación estratégica en el centro del cuadrante nordeste peninsular, y esto es muy conocido, pero evidentemente dentro de la logística la parte del comercio internacional a países terceros, a países lejanos, es muy importante y realmente pues sí que es cierto que aquí no tenemos mar, pero sí que tenemos una extensión de los puertos en el interior, que es TMZ, y que en los 20 años de existencia de la terminal ha sido un activo logístico importantísimo para la salida al mundo de la región de Aragón. Y además podemos decir que en los últimos 10 años Aragón es la región de España que más ha crecido en comercio internacional marítimo, a países terceros, a países lejanos. Aragón en un periodo muy corto de tiempo, en los últimos 20 años, ha pasado de ser una economía de ámbito local y europea a ser una economía abierta al mundo. Y aquí el papel, pues en este caso de la intermodalidad, que es lo que hacemos nosotros, como una extensión de los puertos en el interior, con la gestión de contenedores, de unidades de transporte intermodal, ha sido crucial, ha sido muy importante gracias a la eficiencia de este tipo de logística, la logística intermodal, porque TMZ al fin y al cabo es una plataforma logística intermodal, es una plataforma que gestiona unidades de transporte intermodal, contenedores, contenedores en este caso marítimos, que desde TMZ, desde el interior, pues se expiden hasta los puertos y desde ahí salen hacia el mundo, hacia países principalmente terceros, países extracomunitarios, principalmente del Oriente Medio, de Asia, de América, de África, o sea, países terceros, extracomunitarios. Y esto es lo que ha permitido diríamos, a través de esta eficiencia logística intermodal, pues crecer tanto, porque se ha crecido por 5. El comercio internacional marítimo a países terceros en los últimos 20 años se ha crecido por 5, muy por encima de la media nacional, hablando de Aragón. ¿Dónde está ubicado? Y lo que tú dices de lo que son los contenedores realmente, ¿de qué manera se gestiona que ese contenedor se llena, se prepara, se envía hacia Bilbao, Barcelona, Valencia? Sí. Un poco cómo sería esa gestión y bueno, la ubicación, ¿no? Para quien no lo sabe. TMZ está ubicado en Mercazaragoza. De hecho, luego explicaremos, Mercazaragoza es nuestro máximo accionista, dentro de Mercazaragoza, que es una unidad alimentaria, es una plataforma logística agroalimentaria, de ahí también pues, la fuerte especialización que tiene TMZ en el sector agroalimentario por la propia naturaleza de nuestra región, de Aragón. Está en Mercazaragoza, evidentemente contiguo a la red general de Adif, o sea, a las vías, tiene una importante, bueno, pues ocupa un espacio bastante importante, en términos de capacidad. TMZ es la terminal más grande, con más capacidad de almacenamiento de contenedores de España, tiene ya en estos momentos 13 hectáreas y con la ampliación que vamos a empezar de forma inminente vamos a pasar a 18 hectáreas, con lo cual tiene una dimensión
muy importante, pero la ubicación es dentro del Mercado Zaragoza, contigua a la A2, pegada a la A2, con lo cual es una de las principales arterias del país, porque tenemos muy buena conectividad para lo que es la distribución capilar de estos contenedores. Y hablando sobre la gestión de los contenedores, yo lo que explico siempre es que TMZ es una extensión de los puertos en el interior. En TMZ, tanto operativamente, ya que se hacen las operaciones de carga y descarga de contenedores, en vez de barcos en los trenes que luego vacían los barcos de los puertos, pero también es una extensión administrativa, y esto es muy importante, en el sentido de que en TMZ se realizan todos los procesos con la agencia tributaria, las aduanas, y con los servicios de inspección para aduanero, con lo cual pues es una extensión operativa y administrativa. Y esto es muy importante, o sea, en realidad es una ventaja competitiva incluso respecto a los puertos. ¿Por qué? Porque los puertos de nuestro entorno, donde vamos, principalmente Barcelona, Bilbao, Valencia, Algeciras, principalmente los grandes puertos, Barcelona y Valencia, principalmente, están en grandes ciudades. Y esto lo que produce que estos mismos puertos, para el acceso por camión, haya cuellos de botella operativos, pero también administrativos, porque también hay cuellos de botella con el tema de las aduanas, servicio de inspección. Esto no se produce aquí, en Zaragoza. Aquí la logística intermodal es mucho más ágil, es mucho más eficiente. Y esta eficiencia en la logística intermodal que tenemos aquí, por esto que estamos explicando, hace que las empresas de nuestro entorno ganen en competitividad para importar o exportar las mercancías hacia el mundo. Esto es una de las claves, entre otras, de que Aragón haya crecido tanto. Insisto, Aragón ha crecido por 5 en importación y exportación en los últimos 20 años, y esto desde el año 2008, que fue el año que se construyó la TMZ, el crecimiento ha sido exponencial, posicionándonos como la primera, junto con Andalucía, la región de España que más han crecido en economía al mundo, en comercio nacional marítimo. Ya nos has comentado que Merca Zaragoza es uno de los accionistas o de los miembros de esta sociedad. ¿Cómo es la estructura de la sociedad de la terminal marítima de Zaragoza? Sí, la estructura es una estructura público-privada. Público-privada, aparte también es una de las claves del gran desarrollo que ha habido todos estos años y en la posición que tiene TMZ a nivel nacional y europeo en términos de actividad. Es una estructura público-privada porque hay una sociedad, podemos decir, con ciertas similitudes a los puertos, a las autoridades portuarias. La diferencia es que las autoridades portuarias pertenecen al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Transportes actualmente, y nosotros, pues evidentemente, tenemos una estructura pública también, pero con los 3 niveles de la administración. Tenemos el nivel, digamos, local, porque el máximo accionista es Merca Zaragoza, que al fin y al cabo es el ayuntamiento. Tenemos también nuestro accionariado al Gobierno de Aragón, digamos, la administración regional, y finalmente tenemos también al Puerto de Barcelona, que al fin y al cabo también es Ministerio de Fomento, con lo cual es una administración nacional. Tenemos estos 3 niveles, pero el hecho de que tengamos a Merca Zaragoza y al Gobierno de Aragón han hecho también tener una gran sensibilidad hacia las necesidades del mercado aragonés. Y eso es una particularidad en el tema ferroviario, porque muchas veces las decisiones del tema ferroviario se deciden desde Adif o desde Renfe en Madrid, y muchas veces el histórico pues, no se ha sabido responder a las necesidades. Aquí en este caso sí, porque se ha realizado principalmente desde lo local, para desarrollar una infraestructura que responda a las necesidades del mercado aragonés, que es el objetivo inicial de TMZ, desarrollar un activo logístico para que las empresas aragonesas puedan salir al mundo y sean más competitivas. Y esto es un poco el origen de la sociedad patrimonial, pero evidentemente para la explotación, porque esto es una terminal ferroviaria donde hay una gran cantidad de trabajadores, hay unas cuestiones muy técnicas, hay una necesidad de explotación. En el año 2008, cuando se inaugura el primer apartado ferroviario, se constituyó una sociedad con accionariado mayoritariamente privado. Se crea TMZ Service, que es, digamos, la concesionaria de la explotación de la terminal, y aquí hay una particularidad respecto a los puertos, que nosotros participamos con un 35% en esta sociedad, pero mayoritariamente hay 2 sociedades privadas, que podemos decir además que son pues, uno de los 2 grandes espadas de la logística mundial, logística intermodal, marítima, como es el grupo Maersk, que actualmente está entre el primer y el segundo operador logístico marítimo del mundo, y luego Hutchison Port Holdings, que es un gran terminalista de puertos a nivel
mundial, empresa de Hong Kong. Maersk es una empresa danesa y Hutchison de Hong Kong. Además, estas dos sociedades, hay que decir que tienen terminales marítimas en los puertos, terminales portuarias en los principales puertos de nuestra, bueno, pues del Estado, Barcelona, Valencia, Algeciras, Gijón, con lo cual ellos también tienen el know-how, el conocimiento de explotación de terminales, tienen sus propios operadores ferroviarios, con lo cual han aportado mucho al desarrollo de la actividad y que TMZ a día de hoy sea, pues podemos decir humildemente, pero es importante para Aragón, somos la primera terminal de España, no de España, porque el año pasado recibimos datos del año 2021, se ha posicionado de España en los últimos años en términos de actividad, número de contenedores y trenes, pero es que el año pasado nos dieron el dato y nos hemos posicionado como la primera terminal del corredor mediterráneo ferroviario. En términos de actividad, de contenedores y trenes movidos, pues corredor ferroviario que va desde el sur de España hasta la frontera, pues pasando por el sur de Francia, norte de Italia, pues hasta la frontera de Hungría con Ucrania. Con lo cual, bueno, esto da un poco muestra del potencial de Aragón en este sector que tanto ha crecido en los últimos años, como es el tema del comercio nacional marítimo en contenedor. Bueno, que esté la terminal, bueno, que lleve ya 20 años realmente en esta comunidad, que ha supuesto para lo que es el sector desde el transportista, ¿no? Sí. Pequeño transportista autónomo a empresas de transporte y de logística. Quiero decir, vosotros habéis sido, supongo, un revulsivo, ¿no? Ha sido un revulsivo y no fue sencillo, porque ahora es verdad que ahora, bueno, la TMZ es un proyecto muy maduro, está muy consolidado, pues estamos liderando el sector, pero claro, en los orígenes no era tan evidente esto de una extensión, un puerto interior, las ventajas competitivas que tiene, no fue evidente, y hubo muchos años donde TMZ pues fue pues una explanada con bueno, poca actividad, y donde una apuesta estratégica de los socios y las personas que apostaron por esto ha sido muy importante, porque claro, en los inicios lo que hubo que introducir aquí en Aragón, en Zaragoza, es el mundo del contenedor, porque hasta entonces la logística intermodal, la logística de sacar una mercancía del interior y mandarla a un país como China o América pues vía marítima, la logística interior, del inland, de la parte interior, no era evidente y era ineficiente. Pues esa mercancía, pues con un contenedor para la exportación, venía vacío a Zaragoza, se cargaba, volvía cargado para allá, pero ya uno de los viajes iba en vacío, o un camión convencional tenía que ir al puerto, desconsolidar o transferir la mercancía a un contenedor, con lo cual había una serie de ineficiencias. Y eso es lo que se detectó con los socios promotores del proyecto, y en este caso también el puerto de Barcelona fue muy importante y muy visionario, y la apuesta inicial fue, con todos los actores de la cadena logística intermodal, apostar por hacer todo esto desde el interior. Con lo cual hubo que convencer primero a las líneas marítimas, primero poner una instalación, convencer a las líneas marítimas para que posicionaran sus equipos aquí, en el interior. Convencer a los operadores logísticos, los transitarios que prestan los servicios a la industria para que apuesten por el tren. Tampoco fue sencillo, porque evidentemente había sus intereses. Y convencer a la carretera. La carretera, los transportistas, inicialmente, pues el tema del tren lo vieron, o se podía ver, como una amenaza. Una competencia. Con una competencia. Al final, la realidad es que no es una competencia, al revés, ha sido una ayuda para la carretera. Incluso en estos momentos donde el tema de la carretera pues, se viven momentos complejos, falta de choferes, pues también por los problemas intrínsecos del camión, la mala calidad que hay muchas veces de vida del camión, la logística intermodal esto lo soluciona. En TMZ actualmente hay 200, 300 choferes que trabajan pues, diariamente en TMZ y todas estas personas duermen en su casa. ¿Por qué? Porque hacen un transporte capilar en primeros radios, con lo cual pues, hacen muchos viajes al día y pueden dormir en casa. Y antes igual pues, tenía que estar pues, noches o semanas fuera. Con lo cual fue muy importante la implicación de todos los actores de la cadena logística, llevó su tiempo y su proceso, pero ya en el año 2007-2008, cuando ya inauguramos el primer apartadero, ya estaba todo muy maduro en este sentido y se pudo desarrollar pues, todo lo que es el ferrocarril, la logística intermodal, hasta los datos que hay actualmente. Pero bueno, ha sido un proceso y sobre todo yo quiero reconocer, y lo reconozco siempre, los visionarios que fueron los promotores, porque claro, cuando se empezó en el año 2000, esto del tren con el contenedor marítimo fue muy pionero a nivel nacional. Muy bien.
Estamos hablando de logística y transporte y, como no, tenemos a los aviones por arriba, que igual hay dificultades para huir en algún momento. La última pregunta, ya lo has comentado, ¿no? Que se va a ampliar. Hubo un anuncio hace poco de que se va a invertir en la ampliación de la terminal. Supongo que es porque es necesaria y porque tenemos que ir hacia Efectivamente, más, ¿no? sí, efectivamente nosotros no es la primera ampliación. El TMZ, una de las particularidades que ha tenido es que ha ido creciendo en función que la demanda ha ido incrementándose. Se ha desarrollado la infraestructura respondiendo a la demanda. Se empezó con una terminal pequeñita y ahora se han hecho antes tres ampliaciones, llevamos a por la cuarta ampliación, que es una ampliación ya bastante ambiciosa, que va a ir alineada también al plan de estímulos al ferrocarril que se está desarrollando desde el gobierno, incluso también desde Europa, con programas como Mercancías 30. Nos vamos a adaptar también a la mejora de la infraestructura que conecta ferroviaria que conecta Zaragoza pues, con el resto del Estado y con los puertos, y evidentemente para adaptarnos también al incremento de la demanda que venimos viendo en los últimos años. Con lo cual, con esta ampliación lo que buscamos es incrementar nuestra capacidad. Capacidad es poder almacenar más contenedores y poder tratar más trenes, y sobre todo la eficiencia. Es un tema muy técnico, pero vamos a hacer las vías de nuestra terminal de carga y descarga, vamos a hacer que sean más largas para poder admitir trenes más largos. Lo cual, si estos trenes más largos permitirán más mercancía y más eficiencia, porque en los próximos años van a llegar los famosos apartaderos de 150 metros a Zaragoza, tanto por Barcelona como por Valencia. Con lo cual, esto, evidentemente, las terminales tenemos que adelantarnos y prepararnos. Por otro lado, también otra cosa importante de esta ampliación es que vamos a hacer una nueva conexión norte de la red general para convertir la terminal en pasante. Pasante significa que los trenes podrán acceder por nuestras instalaciones sin necesidad o con menos necesidad de maniobras que tienen pues, costes en tiempo y también costes económicos. Entonces, el objetivo, como siempre, de TMZ es tener dar muy buen servicio y bueno, pues ofrecer una gran eficiencia, en este caso de logística intermodal, a la industria aragonesa para que ganen competitividad. Respecto, evidentemente, pues otros territorios, porque aquí, evidentemente, una de las especialidades de Aragón es la logística, y aquí, en este sentido, nosotros pues, estamos especializados en la logística intermodal para salir al mundo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ramón, por haber aceptado nuestra invitación y habernos contado cosas tan interesantes. Gracias. Es un placer. Muchas gracias a vosotros. Nos volvemos a ver en el próximo foro de divulgación. Muchas gracias.